Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Sin lugar a duda, el tema que se instala para el análisis tiene que ver con lo que está aconteciendo en el contexto de la denominada concertación política. El domingo pasado estuvimos hablando que el Partido Colorado se encontraba en una situación de encrucijada, y vaya encrucijada, decíamos, haciendo el análisis de lo que está atravesando el Partido Colorado. Y ya no nos vamos a detener en eso, simplemente también tomar como referencia. El domingo pasado hablamos del Partido Colorado, hoy nos ocupamos por las características que se puede visualizar en el escenario de la concertación política. Titulamos nuestro tema de análisis Concertación Desconcertada, planteamos la pregunta. Y esto me hace recordar podríamos comparar, no recordar, sino comparar con los años de matrimonio, ¿no? Cuando uno llega a los 15, 20, 25 años, bueno, uno dice, nunca dijimos que esto iba a resultar fácil. Eso mismo podemos aplicar al tema de la concertación, sobre todo por las experiencias que tuvimos en Paraguay. La última no es una concertación, es una alianza, pero más allá de las disquisiciones técnicas, la ruptura que tuvo también, sin lugar a dudas, esa alianza, algunos actores políticos aprovechan como para poder reflotar esa crisis que se dio. Lo cierto y lo concreto es que hay incertidumbre tanto en el Partido Colorado como obviamente también en la concertación. Y esto es preocupante porque por varias razones, y no me voy a detener mucho tiempo en esto, simplemente señalar que algunos analistas políticos sostienen que Paraguay se encuentra casi en un periodo de premodernidad. Apenas hay vigencia de Estado. Los derechos fundamentales de los ciudadanos en lo que hace al acceso a la salud, que si bien hubo, digamos, algunos avances importantes y si se quiere significativos, todavía estamos muy lejos de poder garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la salud. Lo mismo si miramos el otro escenario que tiene que ver con la educación, con el acceso a una vivienda digna, digamos, a un trabajo. Desde ese punto de vista hay una, digamos, vigencia de Estado mínimo. Por otro lado, la crisis hacia las instituciones políticas. En el último informe Latinobarómetro del 2021 se habla de que solo el 10% de los encuestados, ¿no?, tienen credibilidad hacia la figura del Congreso Nacional. Y cuando la pregunta se formuló hacia los partidos políticos, bajó a un dígito, solamente 9% de los encuestados, ¿no? Por otro lado, la crisis política y de los aparatos políticos ni hablar. Dentro del partido tradicional, el Partido Colorado, el Partido Liberal, que es parte de la concertación, y los partidos, en términos de la jerga de algunos políticos, partidos menores también tienen bastantes dificultades en términos de crisis. Hoy le tenemos a los referentes que consideramos de Visión País los más importantes de la concertación nacional para poder hablar de la situación. Si bien en uno de los programas de Visión País ya hablamos del futuro de la concertación, hoy yo creo que amerita nuevamente poner en perspectiva esta figura política. Muy buenas noches, doctor Guillermo Ferreiro, el coordinador general de la concertación. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, gracias por la invitación. Ya. También nos acompaña hoy en Visión País el diputado nacional Sebastián García, por el partido Patria Querida. Muy buenas noches, diputado, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches a los compañeros panelistas y gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. También nos acompaña la doctora Esperanza Martínez, senadora nacional por el Frente Guazú. Muy buenas noches, senadora, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Un saludo a los colegas aquí del panel y también un saludo para la audiencia.
También nos acompaña hoy en nuestro programa el ingeniero Fernando Camacho, presidente del Partido Encuentro Nacional. Muy buenas noches, ingeniero, gracias por aceptar la invitación. Sí. Buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a Esperanza, a Sebastián y a Guillermo. Brevísima pausa, a la vuelta ya vamos a hablar qué está aconteciendo dentro de la concertación, por supuesto, lo que tiene que ver con las fechas de inscripción de candidaturas, si se mira en la vereda de enfrente. Y decíamos justamente en uno de los programas de Visión País, la crisis dentro del Partido Colorado se dio a partir de la designación de significativamente corruptos de dos de sus importantes líderes, dejando incluso a uno de los movimientos internos sin chapa. Pero por otro lado, decíamos también en otros programas de Visión País, lo que aconteció con la salud de Fernando Lugo podría generar una crisis aguda dentro del Frente Guazú. Por supuesto, estamos hablando de un líder importante cuando nos referimos a la figura de Fernando Lugo. ¿Quién puede solucionar ese inconveniente dentro del Frente Guazú? De eso y de otros temas estaremos hablando en Visión País. No se muevan, ya volvemos. Y te presenta Buenos Días Paraguay. Después de la misa, te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Buenos días Paraguay. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos Días Paraguay. El mejor de los augurios para esta etapa que abrimos. Lunes a viernes, después de la misa. NPI nos conecta siempre. Nos preguntamos hoy en Visión País si la concertación está desconcertada y queremos comenzar este análisis preguntándole a la senadora Esperanza Martínez cómo habría que interpretar lo que está aconteciendo bajo la figura del Frente Guazú, senadora, en relación con la concertación y la decisión de que algunos movimientos y partidos políticos ya se han retirado. Bueno, como ustedes saben, nosotros somos tal vez la concertación de hecho más antigua en la política, por lo menos en la era democrática. Desde el 2011 venimos funcionando en las elecciones del 2013, del 2018 y también todas las elecciones de carácter municipal. Y nosotros tenemos una característica de ser una articulación de partidos y movimientos progresistas que debatimos mucho y frecuentemente y hacemos un gran esfuerzo para tener acuerdos políticos y sobre todo en lo que es línea programática, en lo que es la visión país, lo que es la estrategia política. Tenemos generalmente gran coincidencia y por eso nos consideran una de las bancadas más predecibles en la Cámara de Senadores. Podemos votar los 8, porque ahora está el senador Santa Cruz con nosotros, podemos votar a veces a 0, perder a 0, pero la gente más o menos nos conoce porque hay una línea política que defendemos y generalmente no hay diferencias. En este momento con la concertación, ustedes saben que tuvimos una participación en la mesa de presidentes. Cuando luego se dio el avance de la concertación, pedimos un permiso porque hicimos todo un trabajo para aumentar el Frente Guazú a lo que hoy es el espacio del Ñemonguetá, donde estamos ya 16 partidos y movimientos. El Frente Guazú somos 9 partidos y movimientos. E hicimos los Ñemonguetá como una estrategia de
conectarnos con los territorios, con las bases y construir a nuestra manera la articulación para las próximas elecciones con nuestros líderes locales. Después se dio el ingreso a la concertación ya en los últimos días en que se tenía que firmar, y en las últimas semanas 4 partidos y un movimiento decidieron retirarse de la concertación y están todavía debatiendo la posibilidad o no de acoplarse a la chapa de Euclides Acevedo. Hay otro partido que en realidad decía por qué no tenemos una chapa propia del Frente Guazú fuera de la concertación, pero como una posición de partido, y otros que apostamos a la concertación. Entonces lo que decidimos en la última conversación del Frente Guasuña-Monguetá es no apoyar hasta, por lo menos en el periodo de las internas, oficialmente un candidato en particular como colegiado, lo cual no significa que cada partido puede ya o no participar en el apoyo a alguna de las chapas. Y creo que son 2 visiones tácticas. Algunos que dicen que desde afuera se puede construir una agenda, en este caso con Euclides, que esté más cercana a lo que plantea el Frente Guazú, etc. Bueno, hay una serie de argumentaciones y que no implica que más adelante podamos seguir conversando para esta unidad. Y otros que creemos que, no sé si está desconcertada la concertación, y voy a tu pregunta, la concertación está haciendo el proceso con las dificultades propias de cualquier colectivo que intenta ponerse de acuerdo sobre cosas mínimas, que es la primera vez que lo hace, que viene desde diferentes experiencias políticas, pero lo que yo quiero resaltar es que por lo menos en la gran mayoría de los compañeros y compañeras que vienen de los diferentes partidos, hay una voluntad sincera de hacer el mejor esfuerzo para que esto funcione. Y hay una seriedad política de que todos pongamos el esfuerzo para que podamos encontrar lo que nos une y dejar de lado temporalmente lo que no estamos de acuerdo, porque si empezamos a hacer un proceso de encontrarnos todos los defectos, como solía decir Fernando Lugo, ni los dedos de la mano no son iguales, pero cuando se cierran juntas tienen una fuerza muy importante. Y yo creo que ese es el mensaje de la unidad y de la concertación, y por lo menos mi partido, para no hablar en nombre del colectivo, apostamos al tema de la concertación, como también el partido del senador Filisola y otros. En realidad hay una gran mayoría dentro del Frente Guasuña-Monguetá que no hemos tomado la decisión de salir y que vamos a apostar a construir la unidad de la oposición y tratar de llegar con una hoja de ruta clara, aunque sea pequeña, pero clara, mecanismos de cogobierno y sobre todo dar resultados que cambien la vida a la población. Ahora, ¿cómo te puede entender, doctor Guillermo Ferreiro, lo que está aconteciendo hoy dentro de la concertación? Porque en principio ha generado bastante dudas, luego expectativas, y con lo que hoy está caracterizando a esta, digamos, a esta figura de la concertación, nuevamente así como que hay duda. Cuando hablo de duda, hablo de la percepción ciudadana, ¿no? Sí. Bueno, hay que separar la percepción de lo que realmente sucede. La concertación va por un muy buen camino. La concertación no es un campo de concentración, donde hay una sola forma de pensar y todos tenemos que alinearnos. Es la construcción de un espacio de diálogo y de encontrarnos en nuestras diferencias. Y en ese sentido yo tengo que decir acá, por ejemplo, con la gente de Patriarquería, tuvimos un diálogo, pero absolutamente franco, abierto, directo, honesto, y cada uno manteniendo lo que tiene en reserva y en dudas respecto del otro. Y así sucede en todos los sectores. En mi propio partido, un partido pequeño, tenemos discusiones de cómo estar dentro de la concertación, ¿verdad? Eso es normal. Hay dudas, discusiones, algunas posiciones diferentes, pero
Ni yo estoy diciendo que Esperanza recibió $50.000 de no sé quién, ni Sebastián está diciendo que Fernando está vendido a no sé quién. O sea, acá estamos todos los que nos tenemos como preocupación principal el desbarrancamiento total de nuestras instituciones por el ingreso del dinero del narcotráfico, directamente en la política. Y acá estamos los que tenemos esas ideas en común y que hemos encontrado. Por ejemplo, voy a hablar de un tema que a mí me preocupa. Esperanza te va a hablar de la salud pública, ¿verdad? Un Canese te va a hablar de soberanía energética. El tema de la justicia. Con las diferencias ideológicas que tenemos con la gente de Patria Querida, estamos de acuerdo con Sebastián que hay que recuperar a la justicia como un órgano independiente, como un poder del Estado independiente, por ejemplo, y que hoy día no lo es. Y hoy día la falta de credibilidad en la justicia es absoluta. Lo viene diciendo Katia González acá en el PEN hace, ¿cuánto? 10, 12, 15 años. Y tenía razón, ¿verdad? Entonces es normal que en este espacio de participación, de encuentro, de propuestas para tomar el poder, porque nosotros tenemos vocación de poder y vamos a llegar y vamos a ganar las elecciones. Y para eso hay que construir. Y se construye debatiendo y alguna vez, ¿por qué no? Enojándonos y dando un portazo, pero luego nos sentamos de vuelta a dialogar. Yo te garantizo que esa gente que hoy está, esos 3 o 4 partidos que han resuelto salir de la concertación, vamos a dialogar hasta el último día antes de las elecciones y van a terminar volviendo. Y yo no tengo miedo a sentarme con Fernando, y Fernando te puede garantizar cuántas veces hemos discutido. Muchas, ¿verdad? Sí. Pero tenemos un excelente trato, una excelente relación y hemos visto que tenemos en común mucho. Y así hemos llegado, cuando nos decían que no entendíamos nada de derecho electoral, ni de derecho, ni de elecciones, y que el padrón abierto, el registro cívico permanente, no iba a salir, ¿te acordás? Bueno, ahí tienen. Nos decían que no íbamos a lograr una alianza con el PLR en el Senado, hemos logrado. Nos decían que no íbamos a tener un programa de gobierno y está. Los ejes temáticos están, el programa se está discutiendo, hace ya casi un mes ingresaron las propuestas del Frente Guazú, se están adaptando, son muy similares en un 95% a lo que ya había, y lo que hay que adaptar no contradice lo que ya se estaba hablando. O sea, todo lo que hemos logrado no se logra porque nos sacamos fotos juntos. Se logra porque hubo un trabajo. Quiero volver sobre ese tema, no sin antes aclarar lo siguiente. En el ámbito de las ciencias sociales se estudia lo que son las percepciones. Y las percepciones no son arbitrarias en términos de subjetividad. Las percepciones, básicamente, se construye a partir de una serie de elementos. En ese contexto, lo que acontece dentro del escenario de la concertación nacional es lo que lleva justamente a la percepción de la ciudadanía. Incluso cuando envía la nota Efraín Alegre al Frente Guazú, hubo un enojo por parte del partido Patria Querida. ¿Por qué ese enojo, diputado Sebastián García? Y en ese entonces tengo entendido que el Frente Guazú no estaba en la concertación, o sea, no fue un enojo institucional, fueron posturas respecto a lo que representaba esa convocatoria, que se entendió en ese momento iba por fuera de la mesa del espacio de conversación de la concertación, ¿verdad? Patria Querida estuvo desde el día 1 sin condicionamientos, sin jugar a 2 a 3 puntas, sin poner peros sobre quién estaba o quién no estaba en la chapa respecto a participar o no en la concertación. La única condición, por así decirlo, era que sea un ejercicio electoral y que sea una competencia a padrón abierto. Y hoy creo que se llegó a eso, ¿verdad? Hoy la concertación está viviendo su proceso, que está en marcha, encaminándose en un proceso histórico porque justamente está logrando lo que se buscaba, que estemos hablando de la concertación. Hace algunos meses el monotema hubiese sido la interna y todo el contexto de que nos quieren hacer padecer la cúpula del Partido Colorado, que nos quiere hacer padecer de su interna tanto en el calibre de las discusiones como en las consecuencias que eso conlleva a la extorsión diaria que nos hacen vivir en las decisiones que toman como bancada en el Congreso, por ejemplo. Entonces, hoy hace que estemos hablando de la concertación, hace que estemos
hablando de que la posibilidad de la alternancia es real en el 2023 y está cada vez más cerca. Y ahora tenemos, con nuestras diferencias, con las discusiones que tengamos, con los enojos que tengamos, tenemos el desafío de hacer pedagogía, de que se logró algo histórico que es el padrón abierto, de que tenemos que invitar a que la gente quiera ir a votar, de que la gente entienda que hay opciones, como nosotros proponemos la candidatura de Sebastián Villarejo, como quienes proponen la candidatura de Efraín Alegre, y son opciones que se confrontan electoralmente, y justamente es el desafío, que sea una mayoría la que decida quién es la que va a la dupla que va a la final en el 2023. Así que es un escenario fantástico, fantástico dentro de lo que son las diferencias, dentro de la importancia de aprender a construir con diferencias políticas y no con diferencias sobre si yo soy contrabandista y vos sos lavador, o si vos ligás $10.000 mensuales y vos ligás licitaciones. Demasiado grandes son las diferencias en el calibre de las discusiones, de si vos te financia tal o te financia fulanito. Nosotros estamos en el desafío y como partido Patria Querida podemos decir que con mucho orgullo nos enseñó a construir musculatura política. Hoy, como Patria Querida, tenemos listas a diputados, a senadores, a juntas departamentales en los 17 departamentos del país, apoyando la candidatura de Sebastián Villarejo a presidente, a disputar esa elección en la Concertación y a volverse una alternativa del tercer espacio a la propuesta de un partido tradicional. Y está bien que se discuta, está bien que se debata, está bien que se vaya a elecciones y que sea justamente ese ejercicio democrático que nos permita tener más o menos el sistema electoral que hubiésemos querido, que es el balotaje, ¿verdad? Que lastimosamente no tenemos. Entonces se crea esta concertación que se convierte en una semifinal para después ir a disputar la final contra un partido, contra una cúpula partidaria, porque es importante señalar eso, es una cúpula partidaria que está preparando toda la artillería, y por toda la artillería me refiero a un montón de dinero de todos los contribuyentes paraguayos, porque a viva voz ellos dicen cómo están, que se fue el vicepresidente que era el cajero, y ahora vamos a ver cómo hace el nuevo candidato para juntar la plata para financiar la campaña, porque el otro tiene plata ilimitada, y así están. Ese es el nivel de conversación. Entonces, justamente tenemos el desafío de despertar ese fervor y de despertar ese entusiasmo de que una alternancia está cada vez más cerca. Lo que se discute mucho también en el contexto del ejercicio del poder es justamente la pluralidad ideológica. Algunos cientistas sociales y políticos dicen que esa pluralidad ideológica hace al equilibrio del ejercicio del poder, ¿verdad? Ojalá eso también tome nota, digamos, este grupo llamado concertación política. Incluso una parte de la ciudadanía ya esperaba acciones más concretas e incidencia de la concertación. ¿A qué me refiero? A que incluso se lleve en el seno de la concertación el juicio político, el último, ¿verdad? Juicio político a la fiscala general del Estado. ¿Cuál es la razón por la que no formó parte de la agenda de la concertación el juicio político contra la fiscala, ingeniero Fernando Camacho? Francisco, dijiste algo muy, muy bueno, que la pluralidad ideológica es parte de la gobernabilidad. Yo creo que tenemos que celebrar esta construcción que estamos haciendo dentro de la concertación, porque tiene mucho que ver con lo que dijo recién Sebastián. Nosotros no tenemos el balotaje. Entonces, al no tener el balotaje, realmente se cambia el orden de la discusión política. Nosotros deberíamos, en un proceso normal, deberíamos lanzar nuestras candidaturas hasta donde se pueda alcanzar. Teníamos nosotros la candidatura de Katia González, una candidatura totalmente válida, fuerte, con mucho arraigo popular. Unimos esto también con Soledad Núñez, una candidata también de primer nivel, pero por causa de que no existe una manera de medirnos previamente, tenemos nosotros que anticipar nuestras decisiones y tomar ya una medida, yo creo, patriótica,
una medida fuerte, que fue primero unir las candidaturas y luego formar parte de la chapa con Efraín Alegre, en este caso de Soledad Núñez, para ya disputar dentro del electorado liberal. Por eso yo comprendo también lo que pasa dentro del Frente Guazú, porque justamente la crisis que se da es porque no existe esta instancia. Te diría, volviendo a tu pregunta, Francisco, que como esta construcción es posterior, la construcción de la concertación es posterior al Congreso que hoy tenemos, entonces no podemos nosotros decir que la concertación que estamos construyendo aún y está en proceso pueda bajar línea dentro del Parlamento, porque no hay una legitimidad. La gente que está en el Congreso ahora no le debe su espacio a la concertación y tampoco le debe a los liderazgos. Entonces, yo creo, Francisco, que lastimosamente es una situación normal, esa, digamos, rebeldía que puede haber en algunos diputados con respecto a las opiniones de la concertación, uno, ¿verdad? Parece normal. Segundo, me parece normal también el proceso de discusión interna que hay. Acá Guillermo recordó que nos peleamos, ¿verdad? Alguna vez, claro. Varias veces. Y lo vamos a seguir haciendo, además. Claro, ¿verdad? Pero tiene que ver con la discusión política dentro de la legalidad. Es muy diferente lo que estamos discutiendo, que es programa de gobierno, nuestras diferencias. Yo creo que todo eso es lícito, es legal y es bueno que esto ocurra. Mientras tenemos el espectáculo de enfrente del partido de gobierno, que se tiran todo tipo de acusaciones, todas dentro del campo de la ilegalidad, de la vergüenza política, y es más, de lo que nos hace ya quedar como catalogado como un Estado no viable. Comenzaste, Francisco, al señalar que cosas básicas que un Estado tiene que dar, como es salud, como es educación y sobre todo seguridad. No existe acá seguridad ni física, ya no hablo de seguridad jurídica, seguridad física no hay, Francisco. Entonces, a mí me parece que estas discusiones y diferencias que tenemos dentro de la concertación son válidas, están dentro de lo que se espera para un debate político maduro y fuerte y válido, y muy válido, sobre todo que se resuelven dentro de la legalidad, y lo que no alcanzamos a acordar, pues lo llevamos a votación al 18 de diciembre, o como bien dice Esperanza, en algunos casos me parece válido esperar la resolución de esta interna, porque es un momento muy diferente lo que va de aquí, del 30 de agosto hasta el 18 de diciembre, y va a generar un momento totalmente distinto después del 18 de diciembre. Hay candidaturas vigentes que van a tener que volver a probablemente reafirmar los pactos con la dupla ganadora, y es importante que así sea. Y es más, yo pido que así se haga, porque eso es lo que va a sentar las bases ya de un gobierno rumbo al 30 de abril de 2023. Es decir, yo planteo de aquí hasta el 18 de diciembre todas las discusiones sobre la mesa, se resolverá de manera programática lo que se puede y lo que no va a elecciones. Y a partir de ahí se genera un nuevo momento de pactos y acuerdos, donde también tenemos que convocar a la gente que por ahora no está dentro de la concertación. Exacto. Y llamarles a una gran unidad para el cambio real y que se puede lograr, que ya se logró antes y donde hubo éxito. Dos cosas antes de ir a la pausa. En este periodo democrático, 1989 a hoy, ya se demostró de que los recursos económicos financieros representan una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, ya hubo gente que llegó a la presidencia de la República frente a otro grupo político que tenía mayores recursos económicos financieros. Y por otro lado, ¿cómo hará la concertación para generar ese entusiasmo, sobre todo de un sector juvenil importante, que por primera vez van a votar, que otros no votaron, probablemente, y que vea en los actores en el escenario político creíbles y que represente algún tipo de esperanza? Brevísima pausa. It's gonna be alright. NPI
país se renueva y te presenta NPI Ahora. Les vamos a contar lo que está sucediendo ahora. Eso que necesitas saber. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto Nos conectamos con vos. de todo el desarrollo de los acontecimientos del país y el mundo. Con NPI ahora estar permanentemente en contacto con lo que va ocurriendo. NPI Ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Hoy estamos proponiendo en Visión País analizar lo que caracteriza el escenario de la concertación y formulamos la pregunta antes de ir a la pausa, ¿cómo se generaría este necesario entusiasmo y qué grado de credibilidad se podría garantizar, digamos, de los que hoy conforman la concertación, senadora? Mira, Francisco, creo que los jóvenes y las jóvenes hoy en el Paraguay lo que quieren es un cambio. Están cansados de las figuras que hoy representan todo este estado de podredumbre, de narcopolítica. La gente necesita que funcione la universidad, que funcionen los colegios, que haya salud. Sus padres no tienen trabajo. La gente sabe que este país ya no da más y empieza a reconocer a los actores políticos más allá del descrédito y va a apostar aquello que signifique realmente la posibilidad de que haya cambios en el Paraguay. ¿Y qué representa hoy la concertación? Primero, que creo que pueden buscar entre nosotros, no sé si habrá alguna figura que pueda tener más o menos prestigio, pero acá no están los lavadores de dinero, acá no están los narcotraficantes, acá no están los contrabandistas. Acá, entre los candidatos y candidatas de los diferentes partidos, creo que hay una selección de personas con mayor o menor potencial, pero aquí no está lo peor de la sociedad política, que sí es la otra oferta política, muy claramente. Y en segundo lugar, los jóvenes también se están desprendiendo de tener que tener esa sumisión a los partidos tradicionales. O sea, están dispuestos a elegir aquello en lo que confían y creen. Y ahí está nuestro desafío como concertación, de que nosotros superemos las diferencias y salgamos a hacer una campaña altamente positiva, convocante, esperanzadora, de alegría. Yo creo que ahí la concertación, para pelearme también un poco con ellos, porque si no, no es divertido esto. Una de las críticas que hago es que una vez que tengamos las candidaturas definidas, hay que salir a demostrarle a la gente que esta es la opción de la esperanza, del cambio, y que acá vamos a generar el nuevo Paraguay que la gente sueña. Y que todo esto que nos pone de mal humor, de pirebaí, todo esto que nos da rabia, todo esto que nos produce hasta rencor interiormente por todo lo que sucede en el Paraguay, por toda la destrucción de este país, que seamos nosotros la concertación, esa generación de cambio y esperanza, y ahí van a venir los jóvenes detrás de nosotros. Justamente en siempre considerando el periodo democrático, suelo resaltar el protagonismo de los jóvenes en esta búsqueda de consolidación de la democracia en nuestro país. En este momento estoy recordando 3 acontecimientos, el marzo del 99, ¿no?, donde los jóvenes literalmente pusieron el pecho y algunos dieron la vida, ¿verdad? El otro caso, una No Te Calles, ¿no?, que precisamente si no hubiera sido por esa revuelta estudiantil, vaya a saber lo que, digamos, dónde podría estar la universidad pública centenaria, como es la Universidad Nacional de Asunción, a través de las facultades donde por años precisamente se caracterizaron por hechos de corrupción que se está demostrando hoy en el ámbito judicial, y un acontecimiento no menor, los estudiantes secundarios que obligaron a una ministra de Educación digamos, a presentar su renuncia por prácticas autoritarias en sus decisiones.
En ese contexto, diputado Sebastián García, al Partido Patria Querida, por lo menos la percepción que se tiene de una buena parte de la ciudadanía es que congrega a un porcentaje importante de, digamos, de jóvenes. ¿Cómo capitalizar este protagonismo juvenil en este periodo democrático ahora en el escenario de la concertación? Bueno, en primer lugar, el gran desafío es apostar a la pedagogía, ¿verdad? En el sentido de que tenemos que enseñar que el 18 de diciembre votan todos los paraguayos. 18 de diciembre hay elecciones y se vota. Por un lado, en la tradicional interna del Partido Colorado y por otro lado, en la interna de la concertación. Dicho eso, hay que enseñar de que está abierto a todos, de que es padrón abierto y de que es esa decisión la que puede definir cuál va a ser la candidatura que va a ir a ganar al Partido Colorado en abril. Ahí nosotros como partido justamente trabajamos mucho en construir esa musculatura política a partir de la juventud, a partir de los programas de liderazgo que va gestionando la misma fundación que Feliciano Martínez, por ejemplo, que trabaja con el partido, a partir de formación de liderazgos jóvenes que se convierten en una especie de semillero, que es un semillero que venimos trabajando ya desde antes de las elecciones municipales del año pasado, que permite que hoy muchos de esos jóvenes que estuvieron activando en el partido, formándose en política y en dichos cursos, hoy se animen a candidatarse, ¿verdad? Tanto a Junta Departamental, a diputados, en especial porque al Senado todavía no tienen la edad. Entonces, a partir de transmitir ese mensaje joven de renovación, de una opción justamente que represente al tercer espacio por fuera por una opción, una alternativa a las opciones tradicionales, creemos que se va generando entusiasmo. Una política que da gusto, una política que transmite esperanza, una política que te invita a creer que se puede construir un Paraguay mejor con el involucramiento de la gente. Un tipo de política que dignifica a la gente, que no te hace sumiso a un esquema político que te chantajea su pleitesía a cambio de darte trabajo o de permitirte estudiar o de permitirte acceder a servicios de salud. Muy por el contrario, un sistema de trabajo que dignifica a la gente y que invita justamente a crecer y a generar esas oportunidades para todos los paraguayos. Y yo estoy convencido que esa va a ser la opción de la concertación, esa va a ser la opción que como Patria Querida vamos a apuntalar con todas nuestras fuerzas y que creemos que va a convertirse en alternativa para el 2023. Hablando de incertidumbre, pareciera que la decisión de Euclides Acevedo de lanzarse por fuera de la concertación es irreversible. Y formulo la pregunta al doctor Guillermo Ferreiro. ¿Cuáles son las posibilidades en tiempos del calendario del Tribunal Superior de Justicia Electoral que eventualmente una figura como Euclides Acevedo pueda sumarse a la concertación, a lo mejor después de una profunda reflexión? Bueno, candidato dentro de la concertación ya no puede ser. Los plazos ya vencieron, ya llegaron a término. De todas maneras, hasta el día antes de las elecciones, Euclides puede hacer un renunciamiento y pedir el voto útil a favor de la concertación. Nosotros vamos a hablar con Euclides, yo estoy convencido que esto va a suceder. Hay que entender que ahora ya están lanzadas, ya estamos todos inscritos y tenemos una interna el 18. Ahora hay que esperar hasta el 18 de diciembre. Ese día vamos a tener un campeón mundial de fútbol, porque es la final del mundial. Y vamos a tener ya la chapa que va a también ser la campeona de nuestra democracia y va a llegar a la presidencia en abril del año que viene por la concertación. A partir de ahí vamos a tener las mediciones y va a estar claro, va a estar clara la situación. Y ahí volveremos a hablar con Euclides y la gente que ha decidido alejarse de la concertación. Yo estoy seguro que van a volver. Si me permitís, te quiero decir una cosa. Sí, vos hablaste recién de Una No Te Calles. Sí. Hablaste del marzo paraguayo. ¿Así mismo? Bueno. Y de la revuelta estudiantil secundaria, que no es un dato menor. Exacto, estudiantil secundaria. Yo participé en los tres. Como un joven más sosteniendo una bandera o como abogado brindándole servicios profesionales, a mí me ha tocado estar en el hospital de clínica con los estudiantes y ver cómo venían madres con sus hijos enfermos a decirle gracias porque están peleando por nosotros. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos una historia. Los que estamos acá tenemos una historia. Y la gente joven sabe.
cuando les han imputado y perseguido y la fiscalía les criminalizó y les persiguió y no ve otras denuncias de narcotráfico. ¿Sabes cuántas denuncias yo firmé como abogado? Quiero aclarar. Denunciaron los chicos, ¿verdad? ¿Sabes cuántas por corrupción en el hospital de Trinidad? Ni idea. 26. ¿Sabes cuántas tiene una resolución de fiscalía que dice, leí, investigué y acá no hay delito, por lo menos eso? Cero. Cero. Entonces, tenemos una historia con la juventud. Somos gente joven, aunque ya estemos un poco entrados en años, ¿verdad? Y creo que eso se va a dar cuenta ese electorado. Por fuera del 2008, 2012, junio, crisis, ruptura del sistema democrático en Paraguay. ¿Qué se puede rescatar como aporte significativo de la oposición en este periodo democrático, ingeniero Fernando Camacho? Mira, te puedo hablar ya de algo extraordinario que fue la gestión del gobierno, ¿verdad? Me está diciendo por fuera del 2008, ¿verdad? 2008-2012, Sí. porque digamos, ahí sí hay cuestiones que sin lugar a dudas hay un reconocimiento incluso de, digamos, hasta de referentes del partido Colorado, ¿no? Pero por fuera de eso, la crítica que hacen algunos analistas políticos es que en algunos casos una parte importante de la oposición termina siendo funcional al gobierno de turno. ¿Qué responde Claro. a esa...? No, pues esto es lógico que ocurra, Francisco, porque el gobierno de turno justamente instrumenta todo el poder que tiene para corromper. En la pregunta anterior me estabas diciendo de por qué la concertación no baja a línea de los diputados. Y la respuesta hasta el presidente de la República dio la vez pasada. Se estaban comprando los votos para torcer la voluntad de la ciudadanía, digo yo, porque hay un consenso ya de la ciudadanía de que todo esto debe cambiar. Entonces, mientras el poder tenga en sus manos la caja del Estado y van a corromper y van a levantar nomás el precio, porque creo que así también fue el proceso. Probablemente el primero o el segundo día del famoso significativamente corrupto casi faltaban 1 o 2 votos. Así es. Pero a medida que pasaban los días, poderoso caballero don dinero se comenzó a comprar. Y te puedo decir que eso es lo que ocurre. Mira, Francisco, mientras dejemos esto en cúpulas mafiosas y van a buscar nomás la cantidad de dinero necesaria para torcer la voluntad. Y esto no es algo que solamente va a ocurrir en diputados. Después, si se supera a diputados, se va a trasladar la compra y venta al Senado, ¿verdad? Y mira, quiero aprovechar esta oportunidad porque hablaste del marzo paraguayo, ¿verdad? Lo recuerdo, Guillermo, ahí participando, nosotros estuvimos. Con Fernando estuvimos. Y le vi esperanza y le quise mencionar en 2 ocasiones, porque primero pensé que qué aporte era que había hecho la oposición en estos años. Y mira, lo que fue el trabajo en salud de Esperanza y de la Alianza Patriótica para el Cambio, porque sabemos que fue un logro colectivo, fue algo que se anticipó en el tiempo a algo que tuvo que ocurrir años después, como fue la pandemia, para que nos demos cuenta de la importancia fundamental para nuestras vidas de tener un sistema de salud mínimamente digno. Entonces, tengo que resaltar eso. Y también le recuerdo a Esperanza en aquellos días del marzo paraguayo, Yo era presidenta que del se círculo. acerca, hablamos y me dice, Fernando, ¿qué podemos hacer, verdad? Y yo le digo, mira, Esperanza, vos sos la presidenta, ¿verdad? Era cuando eso de la... Sí. Del círculo Y yo le dije, paraguayo. no sé, Esperanza, decime vos. Y me dice ella, podemos montar acá un servicio de atención. servicio de atención. urgencia. Y yo no sé ni qué es eso. Y me miré, sí, está bien, le dije, ni idea. Y fue un servicio donde Claro. se nutrieron de muchos jóvenes, que mencionaba Sí. también Sebastián, muchos jóvenes eran estudiantes, estuvieron Vinieron. ahí y jamás pensé que Sí, lo así. que era para atender lesiones menores, Iba a terminar para una dar balacera. agua, para tomar la presión, terminaron atendiendo a gente herida De bala. heridas mortales, más de 110 heridos de bala, Francisco. Y bueno, y yo creo que este país que dice Guillermo está cambiando. Hoy día nosotros tenemos candidatados a varios de los protagonistas de Una No Te Calles para la Diputación, Raúl Benítez, Ilusión Peralta. Quiero hablar Y- justamente de los candidatos, Sí. si me permitís, ingeniero, a la Entonces, vuelta. por a eso la- te digo, a la la vuelta de la solución pausa, es que sí. la gente se involucre y que participe. Bueno, eso no es fácil, va a depender en gran medida de las estrategias, obviamente, que ustedes adopten en la concertación para generar este entusiasmo. Solamente aclarar lo siguiente, para puntualizar.
Ya 5 siglos antes de Cristo, los griegos decían que toda generalización es una falacia. Cuando yo hablo de la oposición, no digo toda la oposición. Lo que pasa es que la ciudadanía que vota a la oposición espera mínimamente que actúe como oposición y no que finalmente terminen siendo funcionales al gobierno de turno. Y cuando hay una porción importante de esa oposición que es funcional, comienzan estas generalizaciones, que son falaces, pero finalmente hay que, en parte, dar la razón a los ciudadanos que perciben de esa manera. Brevísima pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Según el informe forense preliminar, la legisladora murió ahogada y todo indicaría que se trató de un accidente. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Mi perro Luca me salvó la vida, es lo que dijo este hombre que pasó por una situación dramática. Teledía de 13 a 14. De lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta siempre. El gran desafío de la concertación nacional, insistimos con esto, tiene que ver precisamente con la credibilidad, con el entusiasmo que pueda generar. Nos preguntábamos en Visión País si el Partido Colorado no se encontraba ante el mismo escenario del año 2007-2008. Algunos coinciden con nosotros, otros no. ¿A qué hago referencia? A que precisamente este escenario que está aconteciendo dentro del Partido Colorado, si se piensa, digamos, en una verdadera alternancia, este es el momento en que nosotros exigimos y utilizamos el término madurez política a la oposición como, digamos, la necesaria alternancia para ir consolidando nuestro sistema democrático. En ese contexto, senadora, de alguna manera ustedes ya hablaron de lo que les caracteriza, digamos, por lo menos en el contexto de la, digamos, de esta concertación respecto del partido hoy en función de gobierno. Pero hoy, ¿qué puede decir a la gente que está desencantada, digamos, de la clase política, está desencantada de la política y no tiene ganas de ir a votar? Bueno, yo creo que la gente hoy más que nunca puede mirar, comparar y tomar decisiones propias. La concertación que hoy representamos todos de alguna manera quiere ser la segunda parte de una experiencia que se llamó Alianza para el Cambio, que fue una experiencia también de concertación de partidos y movimientos, que fue la única alternancia política en creo que más de 70 años del gobierno nacional. Pudimos trabajar juntos, fue la posibilidad de un gobierno democrático, participativo, trabajamos con estabilidad económica, sin muchas deudas, con un rostro social, con políticas sociales, y creo que eso representa esta alianza. Lo único que nos falta es que la gente participe, que la gente se vaya a votar en estas elecciones de diciembre, tome el valor de salir de la crítica, de la decepción, hacia la participación, hacia el involucramiento, porque de esta crisis los paraguayos y las paraguayas no vamos a salir solos. No es la clase política la que va a resolver todos los problemas, es la fuerte participación ciudadana en este proceso de cambiar y de transformar un nuevo Paraguay. Por lo tanto, no hay otra salida más que estar juntos, y les invito a que no se queden en casa, a que participen y a que elijan en diciembre a las mejores personas según lo que ellos consideren importante. Diputado Sebastián García, ¿por qué la concertación es creíble y es una alternativa de solución a los problemas estructurales de la sociedad paraguaya? Por cómo vino evolucionando como espacio político que construye con coincidencias por encima de las diferencias. Y es un ejercicio muy interesante
desafiante, pero interesante. Y te pongo nomás en perspectiva. En un escenario anterior, el partido de gobierno, que ve que crecen fuerzas políticas que le pueden plantear una alternancia, la primera reacción es: ¿qué va a hacer esa bolsa de gatos? Ahora ya terminó lo de bolsa de gatos. Sí. Porque la bolsa de gatos parece que está al otro lado, ¿verdad? Sí. Cuando se nota el calibre de acusaciones que se están dando. Saben que se tragaron esa pastillita de que no pueden referirse a un espacio de discusión como tal, porque sí, claro que hay enojos, claro que hay sectores que tal vez piensen diferente, claro que vamos a tener diferencias, pero acá justamente de eso se trata, ¿verdad? De construir. Y va a ser un ejercicio histórico y vamos a tener que plantear que la gente tiene que ir, tiene que asistir y tenemos un largo camino todavía por delante, ¿verdad? Ahora va a empezar el camino de los debates, el camino de las diferencias discursivas, diferencias políticas, porque genial pues es que pensemos diferente, claro. Que yo piense diferente a la senadora Esperanza, que piense diferente a Guillermo o a Fernando, ¿verdad? Ese es el desafío, ¿verdad? Pero que construyamos en lo que coincidimos y que sobre todo que nuestra base esté medida por una vara de integridad, porque parece como que la dignidad, la integridad, la honorabilidad lo que dan en el pasado en la discusión política, hasta el punto que abiertamente se admiten una serie de cuestiones como de dónde sacan plata para financiar la campaña o cómo piensan exprimir al aparato estatal. Entonces este va a ser un ejercicio distinto, un ejercicio que va a proponer alternancia real. En un minuto, doctor Guillermo Ferreiro, ¿no será una quimera pensar en la unidad de la oposición en abril del 2023? La unidad de la oposición ya es una realidad, ya ocurrió y está pasando, y es dinámica y es algo presente. Nosotros vamos a hablar a partir del 18 de diciembre de la unidad de todos los paraguayos. Por eso hemos trabajado por el padrón abierto, porque la concertación no es Esperanza, no es Sebastián, no es Fernando ni Guillermo. La concertación son ustedes, porque por ustedes, para que todos ustedes puedan ir a votar, afiliados a la ANR, independientes, liberales o gente del Frente Guazú o del partido que fuere, pueden ir y decir: a mí me gusta este candidato, esta candidata, y participar de nuestras elecciones internas. Y así también cada miércoles pueden ir al PRF, alzar la mano y decir cualquier cosa que les guste o les disguste de nosotros. Y a todos y a cada uno se les escucha. Es un ámbito participativo. Ingeniero Fernando Camacho, en la misma línea, ¿por qué hay que creer y apostar por la concertación? Francisco, porque ya tuvimos un antecedente exitoso, que fue la Alianza Patriótica para el Cambio, crecimiento sostenido, salud, negociaciones las binacionales exitosas y otro tema importante, el padrón nacional está abierto para todos, o sea que en nuestra interna van a poder votar todos, colorados, liberales, independientes. Entonces, el ganador de esa interna va a salir con una enorme legitimidad, mucho más de la que salga del Partido Colorado, que va a ser una elección a padrón cerrado. La nuestra va a tener mucha legitimidad. Bien, agradezco muchísimo a los invitados hoy. Gracias, senadora, gracias, diputado, gracias, muy amable, gracias, doctor Ferreiro, gracias, ingeniero Camacho. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Turno tarde. Pobre de nosotros los usuarios del IPS. Oye, jugayan, nuestra plata le sostienen a esta gente. Con nuestra plata ellos ganan su sueldo. Con nuestra plata hacen cualquier cosa, menos atendernos bien. Con la conducción de Dante Melgarejo, Enrique Dávalos y Natalia Sosa Jovellanos. Turno tarde. En Paraguay tenemos una sola memoria judicial, que está en Asunción. Entonces, si ocurre algo lejos de Asunción, tienen que viajar hasta la capital, Gerard. ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! Turno tarde. De lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre. En NPI tenés información extra y a lo grande. El caso de Cerro Porteño, que tiene variantes interesantes, sí, está demostrado. Lo de Moreno Martí sigue siendo un tema para el debate, porque no se resigna a Chiqui Arce a dejarlo en el banco. El comandante Arturo Máximo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. Partida 3 pueden postergar el partido. A 3 es pedido de que no juega porque amparado en el reglamento, si llevan 3 de un equipo, no juega. El extra de fútbol a lo grande. Lunes a viernes, 18 horas. NPI nos conecta siempre.
Concertación desconcertada fue la pregunta que nos formulamos. Nuestros invitados esgrimieron una serie de caracterizaciones de este proceso que se está llevando adelante bajo la denominación de la concertación. Si bien es cierto que toda concertación política es una construcción permanente porque precisamente intervienen distintos actores políticos con ideologías distintas, también hemos señalado que eso enriquece en tanto y en cuanto actúa como un equilibrio en el ejercicio del poder. La ideología no es otra cosa que la mirada y la concepción que se tiene sobre un modelo de sociedad, sobre los valores sociales que debe regir la convivencia de esa sociedad y de un modelo de humanidad. De eso se trata cuando hablamos de ideología. Por tanto, no puede ser un motivo la concepción ideológica como para poder concertar. ¿Por qué señalamos esto? Porque precisamente hay movimientos y partidos políticos que se retiran de la concertación por no coincidir ideológicamente con los actores políticos, movimientos o partidos que se configuran en torno de esta figura llamada concertación. No es, desde nuestro parecer, un justificativo racional para retirarse con la responsabilidad política que tiene justamente el concepto de la oposición. Veremos qué pasa más adelante, si se logra la unidad de la oposición bajo esta figura de la concertación. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.